Bienvenidos, esto es Informe Extra. Empecemos con Brasil, donde el juez José Antonio Díaz Toffoli, juez del Tribunal Supremo Federal, que es la máxima instancia judicial en el país, ha anulado las sentencias contra Marcelo Odebrecht por el caso Lava Jato. Vamos con el informe. El juez José Antonio Díaz Toffoli del Supremo Tribunal Federal de Brasil decidió anular los fallos judiciales contra el empresario Marcelo Odebrecht relacionados con el caso Lava Jato, citando violaciones al debido proceso. A través de un comunicado, la máxima institución judicial del país informó que la orden emitida por Díaz Toffoli implica el cierre de todos los procesos penales contra Odebrecht. No obstante, se mantiene vigente el acuerdo en el que él se declara culpable de varios procesos a cambio de beneficios judiciales. Es importante recordar que José Antonio Díaz Toffoli es miembro del Supremo Tribunal Federal desde el 2009, designado por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva durante su primer mandato. Este nombramiento fue polémico, ya que el magistrado había sido abogado del Partido de los Trabajadores mientras Lula era candidato a la presidencia, por lo que nombrar como juez del Supremo Tribunal Federal a alguien que era cercano al partido político del mandatario izquierdista era controversial. Además, en el 2018, meses después de ser designado como presidente de la máxima institución judicial del país, Díaz Toffoli anuló las sentencias contra Lula da Silva en el marco del caso Lava Jato, calificándolo como uno de los mayores errores judiciales en la historia de Brasil. Por su parte, Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora Odebrecht, fue investigado desde el 2014 por sobornos a cambio de contratos de obras públicas en varios países de Latinoamérica, incluyendo Brasil, México y Perú. En Brasil, estas investigaciones se llevaron a cabo dentro de la Operación Lava Jato. La decisión del juez Díaz Toffoli genera preocupaciones, ya que podría debilitar los procesos e investigaciones en otros países. Aunque se mantienen los acuerdos de culpabilidad de Odebrecht, la anulación de los procesos podría afectar la disposición de las fiscalías para continuar con las investigaciones y perjudicar la colaboración entre diferentes países. Además, la anulación de los fallos contra Odebrecht podría tener repercusiones significativas, complicando los esfuerzos internacionales para abordar la corrupción y obstaculizando la justicia en varios casos relacionados con el escándalo Lava Jato. Bueno, este martes 21 de mayo, el juez José Antonio Díaz Toffoli, quien pertenece al Tribunal Supremo Federal de Brasil, que es la máxima instancia judicial del país, anuló las sentencias, los casos contra el protagonista del caso de corrupción más importante de la historia de Brasil, Marcelo Odebrecht. De acuerdo con este magistrado, las sentencias y los procesos que se llevaron contra él a partir de alrededor del 2016 no siguieron el debido proceso, hubo arbitrariedades y es por ello que se ha anulado sus procesos. Al margen de ello, el acuerdo suscrito por Marcelo Odebrecht en el que se declaraba culpable a cambio de beneficios penitenciarios se mantiene vigente. Vamos a ver, ¿cuáles son las sentencias y los procesos que se han anulado? Resulta que en el año 2016, el 13º juzgado de Curitiba, cuyo juez era el magistrado Sergio Moro, uno de los principales protagonistas desde el lado judicial, en este caso de corrupción, de los que sentenció a diversos personajes implicados en el caso, sentenció pues a Marcelo Odebrecht. Sin embargo, de acuerdo con la tesis de Díaz Toffoli, esta medida habría violado el debido proceso. De acuerdo con Díaz Toffoli, los fallos de Sergio Moro se habrían basado en una suerte de contubernio, ¿no?, entre este juez y los fiscales. De este modo, en palabras de Díaz Toffoli, tenemos lo siguiente. Dado el contenido de los frecuentes diálogos entre el magistrado y el fiscal sobre el demandante, así como sobre las empresas que presidía, resulta clara la mezcla de la función de acusación con la del juez, erosionando las bases del proceso penal democrático. También sostuvo que algunos integrantes de la operación Lava Jato adoptaron medidas arbitrarias en la conducción de los procesos contra este empresario. En base a este criterio,
es que Díaz Toffoli anuló los procesos elevados llevados a cabo por el 13º Juzgado de Curitiba. Ahora bien, se señala que Sergio Moro, este magistrado que en su momento sentenció a Marcelo Odebrecht, carecía de imparcialidad. Por lo siguiente, en el año 2018, Sergio Moro abandona la carrera judicial y en el 2019 entra al gobierno de Jair Bolsonaro como ministro de Justicia. Sin embargo, en el 2010, por discrepancias con Bolsonaro, acaba renunciando. Actualmente, Sergio Moro es senador, pero por un partido que no es el partido de Bolsonaro, que es el Partido Liberal, sino por el partido, por otro partido, el Partido Unión Brasil. Y bueno, se puede cuestionar, y es legítimo cuestionar la imparcialidad de Sergio Moro, pero también es cuestionable la imparcialidad del juez José Antonio Díaz Toffoli por lo siguiente. Resulta que Díaz Toffoli, antes de ser magistrado de la más alta instancia judicial de Brasil, fue representante legal del Partido de los Trabajadores, el partido de Lula da Silva. Y es más, fue representante legal de este partido durante las campañas presidenciales de 1998, 2002 y 2006. En el 2009, ya con Lula da Silva como presidente de Brasil, Díaz Toffoli fue nombrado o designado como parte integrante de la Corte Suprema Federal. Pero antes de ello, Díaz Toffoli ya había entrado al Estado gobernado por Luis Ignacio Lula da Silva. Él era miembro de la Abogacía General de la Unión, que es la institución responsable de representar legalmente al Estado brasilero. Por esto queda claro que esta figura, este magistrado, es cuestionable también en cuanto a su imparcialidad. Ahora, veamos las diferencias entre Sergio Moro, que en su momento sentenció a Luis Ignacio Lula da Silva y a Marcelo Odebrecht, con José Antonio Díaz Toffoli. Sergio Moro se hizo conocido en el 2014 a raíz pues, del escándalo por el caso Lava Jato, y él fue quien sentenció en el 2016 a Marcelo Odebrecht a 19 años de prisión y en el 2017 a Luis Ignacio Lula da Silva a 9 años de prisión. Pero él ya tenía una carrera en el sistema, en el aparato de justicia brasilero desde 1998. Él renuncia en el año 18 para integrar el gobierno de Bolsonaro en el 19, pero está hasta el 2010. Mientras tanto, la figura de Díaz Toffoli contrasta por el hecho de que, a diferencia de Sergio Moro, quien había estado en el aparato de justicia durante más de 10 años, Díaz Toffoli había sido representante legal del Partido de los Trabajadores, había sido representante legal del Estado gobernado por Lula da Silva y había sido designado por Lula da Silva como miembro de la más alta instancia judicial del Brasil. Por ello, el hecho de que anule una sentencia al principal protagonista del mayor caso de corrupción de la historia de Brasil genera cierta controversia, porque es un caso que condujo, en el que está involucrado Luis Ignacio Lula da Silva. Por ello, fue condenado en su momento, en el 2017, a varios años de prisión. Él salió libre en el 2019 y logró ser reelegido presidente en el 2022. Pero los criterios para anular la sentencia contra Marcelo Odebrecht son los mismos que se utilizaron para anular la sentencia de Luis Ignacio Lula da Silva. Y aquí es importante recordar a otro personaje, que es el magistrado Ricardo Lewandowski. Ricardo Lewandowski es un juez que es de público conocimiento, que es amigo de Luis Ignacio Lula da Silva, y que en su momento él fue el autor de una sentencia que permitió a los abogados de Luis Ignacio Lula da Silva acceder a información que permitió determinar que las sentencias pues, de Sergio Moro no habían sido imparciales, lo que condujo a que posteriormente el Tribunal Supremo Federal anule la sentencia de Luis Ignacio Lula da Silva en el año 2019, que es el año en que sale de prisión después de 580 días de estar
preso. ¿Y cómo le paga Luis Ignacio Lula da Silva a Ricardo Lewandowski? Lo nombra ministro de Justicia cuando es reelegido presidente, pero poco antes de ello, en la campaña presidencial del 2022, en que es elegido Lula, poco antes, meses antes, este juez, Ricardo Lewandowski, anuló la última sentencia que pesaba sobre el actual presidente de Brasil. Ahora bien, para terminar, recordemos el proceso que ha seguido Marcelo Odebrecht para tener clara esta última decisión judicial. En el 2014 estalla el caso Lava Jato y en el 2015 el juez Sergio Moro dicta prisión preventiva contra Marcelo Odebrecht. En el 2016 es sentenciado a 19 años de prisión, pero ese mismo año, meses después, llega a este acuerdo de colaboración en el que se declara culpable a cambio de beneficios penitenciarios. Poco después pasa a prisión preventiva, prisión domiciliaria, y en el 2022 se le redujo la pena a 7 años de prisión, con lo cual finalmente salió libre en abril del 2023. Como podemos apreciar, el principal protagonista de este caso de corrupción actualmente está libre. Y otro de los principales involucrados en esta trama ha sido reelegido presidente. Además de ello, con relación a este acuerdo de colaboración, hay que tener presente que sí, se va a mantener vigente. Sin embargo, cabe señalar que esto podría, esta decisión de anular la sentencia contra Marcelo Odebrecht, al margen del acuerdo que se mantiene vigente, podría afectar los procesos por el caso Odebrecht que se llevan a cabo en otros países de la región. Con lo cual, esto podría afectar la labor de diversos fiscales y jueces de varios países afectados por esta inmensa trama de corrupción. Vamos ahora a una pausa y regresamos con el Reino Unido, donde el primer ministro Rishi Sunak ha anunciado sorpresivamente la convocatoria a elecciones generales para el 4 de julio.